En toda empresa, los números hablan por sí solos. En AmCham Panamá también. Una cámara binacional, la más grande del país, con Estados Unidos como su principal socio comercial. Oportunidad de conectar con más de 400 empresas miembro. Más de 20 industrias y sectores empresariales representados. 11 comités sectoriales reunidos permanentemente. 23 AmChams en América Latina y el Caribe, 3 programas de responsabilidad social empresarial, más de 90 webinars, eventos y actividades en el año. Como empresa americana, es para nosotros de gran impacto pertenecer a AmCham, ya que compartimos la misma misión estratégica de promover el libre comercio y la ética empresarial. AmCham Panamá ofrece una cantidad de beneficios a sus empresas asociadas, de las cuales se puede destacar la posibilidad de contar con asesoría y conocimiento con causa de cómo se operan las relaciones dentro del país. AmCham es una organización excelente. Nos permite ganar exposición y establecer redes de contacto importantes y duraderas. Sin dudarlo, recomendamos a otras empresas a que formen parte de AmCham. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse para conversar sobre este importante tema, la Ley 201 del 2021, que establece medidas temporales para preservar el empleo, normalizar las relaciones de trabajo y dicta otras disposiciones. Agradeciendo siempre a nuestros patrocinadores, el Platinum Leadership Circle, Chevron, AES Panamá, 3M, Citi y British American Tobacco, así como nuestros patrocinadores Gold, Dell Technologies y Ricardo Pérez S.A. Tenemos en la casa a dos excelentes profesionales, abogados y grandes amigos de AmCham que siempre aceptan nuestras invitaciones. Su Excelencia Roger Tejada Briden, viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, y la licenciada Janet Bravo, miembro de la Comisión de Derecho Laboral y Migración del Colegio Nacional de Abogados y abogada de Lowell. Su Excelencia Roger Tejada Briden estudió la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Católica Santa María la Antigua, en donde fungió como presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, AEDUSMA, y a su vez fue presidente de la Federación de Estudiantes. Tiene una maestría en Derecho Procesal y un diplomado en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Ejerció la profesión en la práctica privada como asociado en reconocidos bufetes de la República de Panamá en las áreas de Derecho Laboral y Derecho Penal. También es miembro activo del Club Activo 2030, fue presidente de la Comisión Penal y Laboral en el Colegio Nacional de Abogados, donde aún es miembro activo, y fue presidente de la Organización Democrática Mundial, ODM Panamá. Por otro lado, tenemos a la licenciada Janet Bravo, quien labora en Lowell desde 2013, es asociada senior y lidera la práctica de Derecho Laboral, Migratorio y Administrativo de la firma. Es egresada de la USMA, donde obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con maestrías en Madrid y en Panamá en las áreas de Derecho Económico, Derecho Laboral y Derecho Procesal. Es miembro activo del Colegio Nacional de Abogados, particularmente de las comisiones de Derecho Laboral y Migratorio, y del subcapítulo Panamá de los jóvenes juristas de la Academia Panameña de Derecho del Trabajo, APADETRA. También es miembro de la Junta Directiva de ASPADE. Es un inmenso placer para nosotros compartir con ustedes en la tarde de hoy. Les recordemos a los que se van conectando que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados. Pueden escribirnos sus preguntas al chat y tendremos más adelante un espacio para ellas. Sin más, porque sabemos que
El tiempo es muy importante. Le cedo la palabra, señor viceministro, para que nos pueda compartir un poco sobre esta ley. Primero que todo, muy buenas tardes. Agradecerle a nuestros amigos, a nuestros grandes aliados estratégicos, como es la Cámara Americana de Comercio e Industria de la República de Panamá, por la invitación, por la oportunidad. Ana Carolina, de igual manera agradecerte por el contacto, por la confianza siempre con nosotros, a esta institución, y por supuesto tener a una gran compañera de espacio, de escenario, a nuestra colega Janet. Un saludo, siempre activa y proponiendo de alguna manera, además de ser activa, proactiva en sugerencias importantes para esta institución, sobre todo para dentro de la Comisión Migratoria y Comisión Laboral del Colegio Nacional de Abogados. Nosotros en esta mañana, primero que todo, un cordial saludo por parte de la señora ministra Doris Zapata Acevedo, ministra de Trabajo, de todo el equipo de este ministerio y por supuesto de nuestra parte. Como hemos mencionado y como tú has mencionado, Ana Carolina, hoy nos encontramos conversando sobre lo que es la ley lo que es la ley 201, que es la ley 201 que establece y contempla todo lo que es el retorno de los trabajadores, el retorno gradual de los trabajadores y además también lo que es la normalización de las relaciones laborales. Nosotros hemos establecido esta nueva normativa, que ya tiene más de un mes de tener vigencia en la República de Panamá, entendiendo que desde el mes de diciembre la ley 157, que habíamos establecido una ley tripartita acordada por este diálogo tripartito, una mesa tripartita que instaló el presidente de la República el 1 de mayo del año pasado, que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre por acuerdo de las partes. Nos correspondía entonces llevar a la Asamblea, entendiendo que los periodos y tiempos de alguna de las normas o acciones trascendían del Código de Trabajo e iban más allá de lo que ahí se establece o se genera lo que es la cobertura necesaria, y luego entonces pasamos a lo que es, por así decirlo, a tener que reglamentar, regular, normar, hasta tanto pudiésemos llevar un paquete normativo a la Asamblea Nacional de Diputados. Y es por ello que establecimos de alguna manera 2 decretos ejecutivos hasta tanto pudiésemos llevar un paquete de normas a la Asamblea, que fue el decreto ejecutivo 231 y el decreto 8, que rigieron para el mes de enero y febrero. Y entonces en ese lapso pudimos aprovechar y recopilar insumos desde el mes de noviembre, diciembre, enero y febrero, para entonces poder producir lo que es esta ley, la ley 201 del 25 de febrero del 2021. Nosotros, el alcance y el ámbito de este proyecto de ley, vamos a repasarlo inmediatamente con la presentación que tenemos entonces para ustedes. No sé si pueden pasar, podemos iniciar con lo que es las diapositivas. Allí nosotros observamos en pantalla la sanción de parte de este proyecto de ley que debía iniciar el 1 de marzo la vigencia del mismo. Para eso habíamos trabajado todo el mes de febrero. Durante un mes, aproximadamente 23 días, estuvimos en la Asamblea Nacional de Diputados por los 3 debates y en comisión con una subcomisión donde pudimos conversar brevemente sobre los avances de este proyecto de ley. En primer debate sufrió 3 modificaciones y de igual manera por sugerencia del sector empresarial y del sector trabajador, y entonces obtuvimos lo que fue esta ley 201, que establece una hoja de ruta, como ha señalado nuestra ministra Zapata, una hoja de ruta para el retorno de los trabajadores luego de tener más de 16 meses aproximadamente de suspensiones de los contratos, que ya se hacía necesario para la recuperación y como parte del paquete de recuperación económica, el retorno de los trabajadores suspendidos. Siguiente. Contamos con 3 sectores y esta es una de las características de este proyecto de ley, donde se establece o esta ley ya de la República sancionada por el presidente de la República, establece que el ámbito de su aplicación va a impactar sobre 2 aspectos importantes. Primero, una división en clasificación sobre los sectores. Y segundo, una clasificación o más que todo aplicable a
las empresas que han estado bajo la suspensión de los contratos, que han aplicado la ley 157 de prórrogas de julio, de agosto a diciembre, y luego entonces 2 decretos ejecutivos de enero y de febrero, donde contamos allí con normas novedosas que establecían una cobertura o una suspensión especial con una plataforma que iba a recoger los cierres de las empresas por las cuarentenas, toque de quedas y medidas extraordinarias que establecía la autoridad sanitaria, entendiendo que el país se encontraba ante su segunda y dura ola a nivel de contagios o de RT, índice de reproducción. En cuanto a contagios, Panamá en diciembre, en enero, fue golpeada más que en todo el 2019, en todo el 2020, de lo que pudiese haber estado en la primera ola, que fue el mes de marzo y abril, donde se estableció el recordado decreto 81, que establecía un procedimiento especial para las suspensiones, que establecía el decreto o el artículo, 199 del Código de Trabajo, numeral 89, que buscábamos reglamentar. La otra novedad son los sectores, y muchos preguntarán por qué 3 sectores. Debemos entender en cuanto a tiempo y espacio que los 3 sectores se encuentran de alguna manera afectados en distintas formas. El sector primario no se ha detenido en ningún momento dentro de la pandemia. El sector secundario ha tenido en algunos momentos dentro de algunas de sus actividades algunas paras en cuanto a temas de toques de queda y medidas. Y el sector terciario. Panamá es un país de servicios y es por ende que el sector terciario, recordando un bloque 1, 2, 3, 4, fueron la mayor cantidad de actividades se componen o yacen dentro de este sector. Y es por ello que el sector, según los informes económicos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Ingresos, Caja del Seguro Social y Ministerio de Comercio e Industrias, se ha indicado que es el sector más golpeado producto de la pandemia, entendiendo 3 sectores prioritarios golpeados o afectados, que es el sector turismo, el comercio al por mayor, comercio al por menor y por supuesto los restaurantes. Sector turismo, hablamos del sector hotelero. Y entonces para ello, luego de conocer cómo se encontraba cada uno de los sectores y la afectación de manera directa o indirecta, pudiésemos nosotros entonces establecer un análisis a nivel sociolaboral en base a las condiciones macroeconómicas que nos establecían los técnicos y asesores del Ministerio de Economía y Finanzas. Es por ello que se estableció un rango en tiempo de 3 meses, 6 meses y 8 meses, entendiendo que las condiciones y la capacidad de cada empresa era distinta dentro de cada actividad o cada sector. Y es imposible que el Ministerio de Trabajo pudiese, a través de su sala de situación laboral, compuesta de los asesores, pudiesen considerar con exactitud la situación de cada empresa y a cuál habría que aplicarle meses o a cuál había que aplicarle un porcentaje. De hecho, el Ministerio de Trabajo en algún momento estableció o lanzó o promulgó un decreto ejecutivo que establecía un retorno con porcentajes. Sin embargo, luego de pasar por un análisis sucinto, se estableció que debía hacerse por una ley y que los porcentajes podían afectar la recuperación y el retorno económico para las empresas y para el país. Es por ello que se establecieron tiempos en base, 1, a la recuperación económica de cada sector. 2, se estableció en base a la confianza y seguridad en base a las proyecciones de epidemiología. Y hoy este tipo de análisis y proyecciones dan la razón al gobierno ejecutivo en el sentido de que hoy registramos menos de 4.5% de positividad, llegando aproximadamente a 250 casos en la cual nos encontramos el día de hoy y 3 lamentables decesos que nos llevan a que en estos momentos nos encontramos en uno de los momentos más positivos frente a lo que hemos estado viviendo desde marzo del año pasado. Siguiente diapositiva. La gradualidad es y significa el retorno de los trabajadores mes a mes. La gradualidad mes a mes significa que todos los meses, a partir del mes de marzo, las empresas deben reactivar a cierta cantidad de trabajadores sin establecer nosotros porcentajes o cantidades. Le corresponderá a la empresa determinar su gradualidad.
siendo obligatorio que deba reactivar trabajadores mensualmente. Y es importante mencionar que esta reactivación va ligada a una priorización donde en el mes de marzo deben haber retornado los directivos sindicales, las mujeres con fuera de maternidad, personas con discapacidad y trabajadores de mayor antigüedad. Esto ligado a nuestra experiencia, a propios fueros que establece la Constitución, a los propios fueros que establece el Código de Trabajo, a la protección y justicia social que establece la Constitución Nacional de la República y algunos fallos en materia laboral que ha emitido la Sala Tercera, donde establece una protección y, por supuesto, en este caso, la primacía de la realidad que nos lleva a considerar que en este caso los primeros que deben ser activados es la población laboral que tenga algún tipo de salvaguardia o protección singular o particular. Y por último, los trabajadores con mayor antigüedad, que por mucha curiosidad es una recomendación que hace el Ministerio de Trabajo, porque más del 60% de las convenciones colectivas dentro de las empresas establecen un grado de prioridad para este sector, entendiendo los años y experiencia y obviamente el esfuerzo que ha generado el trabajador dentro de una empresa determinada. Siguiente diapositiva. Las restricciones en la contratación de nuevos trabajadores es un elemento importante que hemos podido, que logramos, que hemos podido obtener y recibir de lo que fue la ley 157, en donde algunas empresas observamos que no reactivaban a los trabajadores y buscaban reemplazar a estos trabajadores suspendidos, castigando al trabajador suspendido, entendiendo de que las suspensiones de contrato tiene un apoyo y un paquete de apoyo hacia la empresa, toda vez que la empresa puede mantenerse activa, puede también de igual manera reactivar a su trabajador en el momento y en la condición y capacidad que lo crea prudente o necesaria de acuerdo a sus condiciones y de acuerdo a las regulaciones que establezca en este caso el órgano ejecutivo. Pero en ese caso existe también una afectación en el caso que el trabajador no se ha reactivado y se busca otra persona, un tercero, incumpliendo con los principios básicos de las suspensiones de los contratos que habíamos establecido en el mes de marzo del año pasado en cuanto al espíritu del ratio ley de lo que era la suspensión, entendiendo que debe ser una suspensión justa, equilibrada, pero de buena fe. Y la buena fe significa que debe materializarse entendiendo de que no se puede reemplazar a este trabajador solamente en el caso de que sea reactivado y no pueda continuar con la relación laboral y entonces sea debidamente liquidado. Siguiente diapositiva. Disposiciones especiales. Se establecieron disposiciones especiales en el mutuo acuerdo. De acuerdo a al módulo de denuncias del Ministerio de Trabajo se habían establecido que había una cantidad de empresas, obviamente sin generalizar, que estaban produciendo mutuos acuerdos básicamente en la modalidad de un despido. Y es por ello que en base a las denuncias que habíamos recibido, se estableció la necesidad de que el mutuo acuerdo fuera verificable a través de asesoría de orientación para los trabajadores, entendiendo también que existe buena fe en la relación, sin desmeritar que existe y permanece el documento o el acuerdo en mutuo acuerdo entre voluntad de las partes, como se establece en los principios del Código de Trabajo. Sin embargo, se da la oportunidad al trabajador que pueda hacer la verificación de los montos de la liquidación. De igual manera, también se establece que una vez se dé la reactivación, entonces pueda notificarse al Ministerio de Trabajo, ya que nosotros en las inspecciones necesitamos corroborar que los reactivados coincidan con la lista de personas suspendidas y en este momento podamos nosotros aseverar que la empresa está cumpliendo con las normativas que hemos establecido de manera gradual y está cumpliendo con las otras normas anexas que hemos establecido en esta ley. Pues es importante mencionar que a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República se nos brinda la información del porcentaje de desempleados a nivel nacional. Esto así, cada 2 años se nos brinda la información, incluso ya tenemos proyecciones a nivel anual, donde en el 2020 se estableció la cifra de aproximadamente un 14.5%, 14.8% de desempleo para lo que fue la terminación del último trimestre del 2020.
a cambio de la última cifra confirmada de un 7.1%, entendiendo que el aumento de la tasa de desempleo y desocupación va en alzada y importante. La cifra hoy de que ya tenemos, que dobla la cifra que poseíamos previo a nuestra llegada a esta administración gubernamental, bajo el liderazgo del administrador y Zapata y de nuestro presidente de la República, Laurentino Cortizo, nosotros estimamos que debíamos de tener una información que no se ha tenido y que no lo establece el Código de Trabajo, que es un registro nacional de desempleo como lo tiene España, como lo tiene Chile, como lo tiene Argentina, Canadá y algunos otros países que tienen políticas públicas laborales robustas. Se requiere para eso tener un acompañamiento a los trabajadores afectados producto de la pandemia y no basta conocer los porcentajes de desempleo. Para generar un acompañamiento hay que tener claridad dónde están los trabajadores desempleados, qué han estudiado, cuál es su perfil, dónde residen, cuál es su nivel de estudio y cuáles han sido sus avances a nivel de experiencias y de trayectoria profesional y por supuesto humana. Esto es importante y esto se está contemplando en el Registro Nacional de Desempleo, que el día de hoy fue colgado o ha sido activado en Mitradel Digital, en Panamá Digital, el módulo del Gobierno Nacional, que es el nuevo ADN de nuestro país, el nuevo ADN digital. Allí se encontrarán los servicios, todos los servicios digitales que el gobierno pueda establecer y entonces allí podrán acceder al Registro Nacional de Desempleo, donde el empleador registrará a la persona que está desvinculando o el propio trabajador tendrá acceso, o ex trabajador o ex colaborador tendrá acceso a poder registrarse allí. Ese registro, además de tener información y data importantísima que no se ha tenido en la historia laboral, nos dará la oportunidad también de que poder ayudarnos a poder emprender lo que es la bolsa laboral o la bolsa de empleo, donde la empresa que requiera alguna cantidad de personas determinada con un perfil, vamos nosotros a través del Registro Nacional de Empleo, de desempleo, poder tener la información para esta empresa, alguna empresa sobre todo que de alguna manera necesita alguna cantidad de trabajadores o algún perfil específico donde nosotros, gracias a nuestra base de datos automatizada y la plataforma digital de último nivel, que es el Registro Nacional de Desempleo, vamos a poder acceder y ayudar a las empresas en este trabajo de reclutamiento y de intermediación laboral. Siguiente diapositiva. La ley 201 reconoce por justicia social el subsidio de maternidad, además de las denuncias de no reactivación o además de la denuncia de suplantación o reemplazo de trabajadores suspendidos por trabajadores terceros o por empresas tercerizadas. En este caso, también recibíamos denuncias o reclamaciones por el no pago de subsidio, ya que exactamente el Código de Trabajo establece de alguna manera lo que es el reconocimiento y cobertura del subsidio de maternidad. Sin embargo, de alguna manera los tribunales laborales existen algunos fallos que no da claridad sobre quién debía asumir ello. Y es por eso que frente a la discordancia de algunos fallos y la falta de uniformidad, se había establecido que la Caja del Seguro Social debía entonces darle la cobertura necesaria a través del plan, en este caso de maternidad, del programa de maternidad. Sin embargo, a nosotros encontrarnos frente a la declinación de estas solicitudes en la Caja del Seguro Social, las empresas y los sindicatos nos plantearon la necesidad de regularlo, ambas partes, por lo que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través de la ministra y el despacho superior y el equipo de asesores, decidieron establecer conversaciones por hace más de 3 meses con la Caja del Seguro Social, estableciendo una mesa técnica para analizar de qué manera se debía establecer un procedimiento y normativas para que el gobierno nacional pudiese dar la cobertura por justicia social y por ser un derecho constitucional a favor de las trabajadoras y beneficiando tanto al empleador y beneficiando a la trabajadora, entendiendo que hay una doble carga en responsabilidad obrero-patronal. Y es por ello que a través de esta ley se establece el resultado de más de 3 meses de trabajo, de esfuerzo de esta mesa técnica
donde se concluyó que había más de 1.000 trabajadoras domésticas en la República de Panamá durante la pandemia que no habían recibido el subsidio de maternidad, por lo que el presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas, luego de analizar y recibir la información, determinaron que debía darse esta cobertura y la misma, para ellos se iban a destinar aproximadamente 5 millones de dólares para dar esta cobertura tan importante y tan sensitiva y tan de verdad que de alguna manera poder apoyar a las madres, en este caso también trabajadoras, han hecho un esfuerzo y que también tienen de alguna manera este fuero de maternidad una vez regrese, pero sin embargo tenemos nosotros la responsabilidad de garantizar que al nacido no le falte nada al momento de su nacimiento. Nosotros en ese caso establecieron 2 artículos importantes para poder generar esta cobertura y en este momento estamos lanzando una certificación desde el Ministerio de Trabajo digital para que a través de la Caja del Seguro Social y la trabajadora pueda certificarse que la misma fue suspendida, tal como señala la ley 201, esa certificación que se menciona allí, y la trabajadora pueda ser objeto entonces del beneficio ante la Caja del Seguro Social, luego el trámite correspondiente que va a ser guiado y orientado por la Caja del Seguro Social. Siguiente diapositiva. A través de la página del portal www.mitradel.gov.pa, donde se establecen los servicios Panamá Solidario, sobre todo para acceder allí por parte de los trabajadores suspendidos, se han establecido una gran cantidad de servicios que no existían a nivel digital, que son las denuncias laborales, como le he mencionado, el registro, en este caso, de solicitudes de caso por parte de abogados, la consulta de contratos suspendidos, reactivación de contrato, que es una obligación como lo señala la ley, la consulta de contratos suspendidos para verificar si un trabajador ya está suspendido o no. Esto también le va a servir mucho al sector bancario para poder, y de hecho ha servido muchísimo para el sector bancario, para el tema de las moratorias. El registro del servicio doméstico nos ha ayudado para emitir cada vez que hay una cuarentena los salvoconductos para que no exista problema con el tema de estas trabajadoras que de hecho están a cargo de este ministerio, toda vez que tenemos una unidad que es de trabajadoras domésticas. Tenemos las citas o entrevistas de migración laboral que eran por tiquete o por número. Tenemos un módulo de capacitación y de igual manera también los temas de bioseguridad y del retorno y el nuevo retorno que maneja la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a través de los protocolos de los comités de higiene y salud y los comités COVID. Siguiente diapositiva. Antes de terminar, quisiera aprovechar para indicarles de que muy probable en poco tiempo le pediremos un espacio a la Cámara Americana de Comercio e Industria de Panamá en una siguiente sesión, porque con mucho orgullo vamos a estar pues lanzando la plataforma de migración laboral de permisos de trabajo de manera virtual, toda vez que ya nos han confirmado la empresa que está trabajando y ya está en el último detalle de este proyecto tan importante que nos va a permitir añadir un nuevo botón a los servicios digitales del Mitradel, entendiendo que este nuevo permiso de trabajo va a tener mucha similitud a cómo se gestiona lo que es la visa americana de manera virtual, completamente virtual y de manera automatizada. En cuanto a la presentación de la ley 201 que nos compete en esta tarde, debemos indicar de que esta ley que fue estudiada por 3 meses y obviamente conversada con el equipo de gobierno, y de igual manera también se recibieron aportes importantísimos del sector trabajador, en este caso el Consejo Nacional de Trabajadores y por parte del CONEP, de la Cámara de Comercio, de la PEDE y de igual manera de la Fundación del Trabajo y algunos otros organismos, algunos entes privados. Se nos recibió como información también de gremios del sector turismo, de gremios hoteleros, del gremio de aviación, sector aviación y algunos otros grupos organizados entre el sector empresarial con quien conversamos la ley. Para nosotros la política pública del Registro Nacional de Empleo va a ser definitivamente parte importante, una pieza integral en nuestras políticas públicas que vayamos a emprender para la reactivación económica, y de igual manera también podemos indicar de que la misma cumple con su rol de justicia social
y de alguna manera permite que la empresa pueda jugar con la gradualidad para cumplir. Jugar con la gradualidad hablamos de que cumpla con el trabajador en su retorno, pero también pueda, luego de generar la reactivación por prioridad que hemos establecido en esta presentación, pueda la empresa estimar en cuanto a su condición económica y a las prioridades en funcionamiento de la empresa, pueda entonces ir reactivando. Por supuesto, esperamos que las empresas vayan reactivando mes a mes y no de alguna manera pueda ir de alguna manera limpiando lo que son las suspensiones y pueda entonces, entendiendo que la reactivación económica está en curso y Panamá en estos momentos ya muestra algunos índices positivos a niveles económicos en alzada, eso impacta y permea sobre las empresas para poder entonces que esta reactivación continúe. Esto es por parte de nuestra presentación, Ana Carolina, un poco comentándole sobre este espíritu o estas observaciones e interpretaciones a las cuales llegamos para poder generar este proyecto de ley. Muchísimas gracias, señor viceministro. Excelente presentación, muchas novedades y bondades que tiene la ley, tanto para empleadores como para trabajadores. Esperando pues que en esta difícil situación volvamos a la cierta normalidad y se preserve la mayor cantidad de empleos posibles. Si pasamos ahora con Janet, para hablar un poco más sobre las suspensiones, cómo se está manejando a partir de esta ley la prórroga de la suspensión de los efectos de contrato y los reintegros. Gracias, Ana Carolina. Muchas gracias, señor viceministro, por sus palabras y la explicación del trasfondo de esta ley. Como bien esta ley establece las medidas bajo las cuales se pueden solicitar las prórrogas de la suspensión de los contratos, pero es importante hacer como una división dentro de estos aspectos. Están las empresas que aún por órdenes de las autoridades permanecen cerradas, las cuales podrán continuar con las suspensiones hasta 5 meses después a que ya la autoridad dé la orden de su reapertura. Tienen un mecanismo o ciertos documentos que deben presentar, entre ellos una nota remisoria, el aviso de operación o certificación de registro público donde consta la existencia de la empresa y el listado de los trabajadores donde debe constar el nombre, apellido, la cédula, el cargo, el RUT de la empresa, la industria, entre otros datos generales con un formato en Excel que maneja el ministerio. Esto es para estas empresas que aún permanecen con sus operaciones cerradas, estas industrias económicas cerradas. También existe la posibilidad de presentación de prórrogas a las otras empresas donde ya se ha autorizado su reintegro gradual, las cuales deben presentar la prórroga a través de los mecanismos digitales establecidos por Mitradel, como vimos hace unos minutos en la presentación del señor viceministro, donde vimos un buzón digital donde puedes aplicar a prórroga de suspensión y una vez te baja ese botón, entonces colocas los documentos que establece la página web. Dentro de estos documentos vas a tener que hacer el memorial, que ya debe ser firmado por el apoderado legal o en todo caso el representante legal de la empresa, la providencia anterior que autoriza la suspensión, el listado de los trabajadores que se mantendrán suspendidos, así como la copia de la planilla de la Caja de Seguro Social del mes anterior y el aviso de operación de igual forma. Todo esto debe ser enviado 10 días antes a la finalización de la suspensión anterior. Entonces, digamos que la anterior fue aprobada el 20, debes presentar, y es hasta el 20 o del mes, debes presentarlo más tardar 20 de marzo. Muy importante recalcar aquí que si se presenta fuera de un día u hora hábil, se entenderá recibido en el sistema electrónico del Ministerio de Trabajo al día hábil siguiente. Así que es muy importante tomar en cuenta que aquellas empresas que presentan la solicitud 7 de la noche, se entenderá recibido al día siguiente, igual si se presenta un día domingo. Esto es muy importante para las empresas. También hay ciertas condiciones, como también se indicaban, la diferenciación de los 3 sectores, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario, en donde se incluye menos de 10 trabajadores, todas las demás empresas del sector terciario y la empresa de turismo, que tendrán estos diversos periodos para continuar presentando sus prórrogas de suspensión y realizando un reintegro gradual de sus trabajadores mes a mes.
Sin embargo, esta ley, a diferencia de lo que se había planteado en los decretos 229 anteriores y que se tenía la intención de continuar, esta ley permite una flexibilidad que siempre y cuando la empresa acuerde, ya sea con el sindicato o con los representantes de los trabajadores en empresas donde no exista un sindicato, se podrá prolongar ese reintegro. Es decir, que una empresa el primer mes tal vez no tenga que reintegrar siempre y cuando conste en acuerdo por los trabajadores y haya sido acordado entre ambas partes. Este acuerdo deberá ser suministrado al Ministerio de Trabajo a más tardar 8 días posterior a su firma. Esto es muy importante porque esto garantiza, digamos, que la organización para muchas empresas para poder reintegrar a sus trabajadores, pero a la misma vez los trabajadores que se mantienen suspendidos pueden entonces solicitar la prórroga de la suspensión. Muchísimas gracias, Janet. ¿Y las suspensiones y las reactivaciones pueden continuar siendo individualizadas o se tienen que hacer a nivel general de repente por departamentos o por divisiones dentro de la empresa? Bueno, las suspensiones se hacen a nivel de la empresa. La empresa presenta su solicitud de suspensión en base a la planilla de los trabajadores que tienen. Si bien está dentro del Excel de datos donde se presenta la información de los trabajadores, está la ocupación, su dirección y demás datos personales, pero se hace a nivel de empresa. Obviamente las empresas deben en su memorial sustentar la razón por la cual están aplicando a la prórroga de la suspensión. Y es muy importante determinar, digamos, un departamento de atención al cliente, donde ahorita mismo la atención al cliente o el aforo de un centro de trabajo es limitado, no requieres la capacidad de 8 asistentes al cliente, sino que requieres tener 4. Todas estas cosas deben ser debidamente sustentadas de por qué la empresa se está acogiendo a continuar con las suspensiones y detener o retener los retornos y hacerlos de forma gradual. ¿Y las empresas aún pueden combinar modalidades de trabajo como el teletrabajo, el llamado a disponibilidad o el on-call? Sí, eso es muy importante y eso es algo que, digamos, fuimos como legislación panameña muy afortunados. La ley del teletrabajo en Panamá es previa a la declaración del estado de emergencia, es de febrero de 2020. La ley de teletrabajo permitió a muchas empresas, en la medida de lo posible, que los puestos de trabajo lo permitieran, continuar sus funciones y continuar laborando, lo cual nos ha traído a una nueva era digital, entre muchas otras implicaciones que conlleva la aplicación del teletrabajo, entre ellos la desconexión y demás derechos que tienen tanto empleador como trabajador para ejecutar las funciones. Pero sí se puede. La ley 201 es bastante clara con que las empresas que aún están cerradas por orden de las autoridades sanitarias podrán utilizar en la medida de lo posible medidas de teletrabajo, trabajo de disponibilidad, acordar con sus trabajadores permisos remunerados y cualquier otra medida que permita la ley. Lo mismo aplica para empresas que aún, por ejemplo, tienen a sus trabajadores laborando, pero no han regresado al centro de trabajo. Es todavía medidas que se pueden utilizar y es muy importante que las empresas sepan que la ley de teletrabajo no va atada al estado de emergencia nacional ni a la situación del COVID. Es una ley que puede continuar en la práctica posterior a que atravesemos esta situación. De acuerdo. ¿Y qué ocurre si un trabajador es reactivado, pero la empresa no logra comunicarse con él? O que el trabajador es reactivado, pero no retorna a sus labores. Bueno, esto es un caso que se da mucho, digamos, en la práctica. Ocurre mucho que el trabajador se le notifica, recibe la notificación y en efecto el trabajador no acude a trabajar. En estas ocasiones la empresa se encuentra bajo la potestad legal, de acuerdo a los artículos del Código de Trabajo, a solicitar un despido por abandono de puesto de trabajo, evidenciado una vez el trabajador se ausenta a sus labores, recibido la comunicación de reactivación. ¿Qué ha ocurrido en muchos tipos de empresas y dependiendo del rango o de los trabajadores que tengan las empresas? Esto nos ha llevado, como les decía, a muchos retos digitales, muchos retos de contactos y comunicación. Digamos que en los archivos de recursos humanos tenían
números de teléfono no actualizados, mucha información no actualizada, lo cual ha presentado un reto bastante grande para las empresas al momento de comunicarse con sus trabajadores y demás. Y esto sí es algo que ha estado ocurriendo mucho. Sin embargo, sí existe y asimismo las empresas deben cumplir sus garantías legales de poder reintegrar a su trabajador y de contactarlo y el trabajador no acude a su trabajo y lo continúa haciendo y su ausencia es reiterada y se mantiene ausente, eso es un abandono claro del puesto de trabajo. Un abandono. Okay. Eso quiere decir que durante la vigencia de esta ley aún se puede despedir a un trabajador y el trabajador también puede renunciar. No existen limitaciones bajo esta ley, ni las leyes anteriores, ni los decretos anteriores, los decretos 81, la ley 157, en cuanto a las aplicaciones de despido, terminaciones laborales, ya sea despidos unilaterales, despidos justificados, mutuo acuerdos, renuncias de trabajadores. La única limitación que se tiene ante las empresas y tanto los trabajadores es que se debe cumplir lo establecido en la ley. Sí se pueden despedir trabajadores dependiendo del trabajador. Si es un trabajador que tiene menos de 2 años, se podrá aplicar las decisiones unilaterales pagando las compensaciones indicadas. Si es un trabajador de más de 2 años, la empresa deberá tener causa justificada de despido como lo establece la norma. Los trabajadores se encuentran en la libre potestad de renunciar. Lo que es muy importante establecer es que el COVID, la enfermedad del COVID y las causas del COVID no son razones o causas de despido. Muy diferente es lo que hablamos cuando se establece despidos por causas económicas que atraviesen las empresas. Esto debe ser solicitado ante las autoridades de trabajo y una vez certificado se puede proceder por las afectaciones económicas, pero esto ya es distinto. La única limitación que coloca la ley en cuanto a los mutuacuerdos es que es de suma importancia que el mutuacuerdo, la propuesta del mutuacuerdo, más allá el cálculo, debe ser presentado al trabajador con al menos 2 días hábiles para su consideración. Si no se presenta con este término, se entenderá que el despido es justificado y corresponderá, el trabajador tiene 30 días para iniciar el proceso, se trabajará como un proceso abreviado y va a corresponder entonces al empleador probar, tener la carga de la prueba, efectivamente probar que sí presentó con los 2 días hábiles el mutuo acuerdo al trabajador. Eso es muy importante. Y en cuanto al pago de las prestaciones, también establece la ley que si se presenta una terminación dentro de los 3 meses siguientes a que un trabajador fue reintegrado, la empresa podrá realizar un acuerdo de pago en cuanto a los montos de la terminación de hasta 8 meses. Anteriormente la ley 157 indicaba que al momento de terminar la relación laboral el pago de las prestaciones debía ser inmediatamente. Acá se establece 8 meses, eso se da mucho con raciocinio de lo que han establecido los distintos juzgados en cuanto a los arreglos de pago que se realizan con los trabajadores. Eso es muy importante porque también brinda esa flexibilidad a las empresas de ese flujo de caja muy necesario para poder cumplir con sus obligaciones con los trabajadores y que, digamos, ambas partes estén satisfechas en cumplir con la ley. ¿Y qué consideraciones en materia de suspensiones o reintegros se deben tomar con respecto a las empresas que tienen sindicatos? Eso es muy importante porque cuando las empresas tienen sindicatos, y esto es en la práctica, es muy importante que las empresas tengan esos acercamientos de comunicación con el sindicato. Uno, la empresa debe notificarle al sindicato, por ejemplo, en el caso que no reintegren inmediatamente y prorroguen la suspensión de la totalidad de los contratos que tienen suspendidos a la fecha, deberán contar con la aprobación del sindicato. Eso es muy importante. Toda empresa o empresario que esté aquí presente y que tenga un sindicato saben lo clave que es ese tipo de comunicación y que deben cumplir porque sí está establecido en la ley 201. También es muy importante mencionar que esta ley sí brinda, digamos, el reconocimiento a las figuras del fuero en particular, y al momento del reintegro se le dará prioridad del reintegro. Creo que esto fue un tema que lo dirá el viceministro, fue uno de los temas que fue bastante, digamos que no objetado, pero que tuvo muchos comentarios. Exacto, fue controvertido porque se le da prioridad de reintegro a los dirigentes sindicales, a los miembros de los sindicatos, a las personas con discapacidad
y a las trabajadoras bajo fuero de maternidad a que sean reintegradas a su trabajo. De ahí continúan los trabajadores con mayor antigüedad. Así que digamos que también esa consideración en cuanto a empresas que tienen sindicato y están haciendo reintegros, estas personas, ya sean miembros o dirigentes, tendrán prioridad en el esquema de reintegro que la empresa ejecute. Y acá tengo una pregunta. Perdón, Ana Carolina. Sí. También es muy importante tener en cuenta que la empresa deberá comunicar a los trabajadores el listado de aquellos trabajadores que aún se mantengan suspendidos. La ley no te establece cómo debe ser, pero sí debe ser, ya sea en el tablero de la empresa o de alguna manera, debe haber una comunicación de quiénes son los trabajadores que se encuentran aún en suspensión bajo el siguiente mes. Evidentemente, una empresa que mantiene sindicato va a estar muy al pendiente de estas normativas que se deban cumplir. Yo tengo una pregunta adicional. En las empresas donde no hay sindicato ni comité de empresa, ¿quién ejerce como representante de los trabajadores? Bueno, en este caso en la práctica se ha estado utilizando el comité COVID. Requiere también tener representantes de los trabajadores, aquellas empresas que no tienen un comité de empresa debidamente formado, tienen menos de 10 trabajadores o menos de 20. Lo que se indica es acogerse a los representantes del comité COVID, quienes deben hacer igual comunicaciones a los trabajadores sobre las medidas sanitarias, y se puede hacer a través de ellos, garantizando obviamente que la información llegue a los trabajadores de la empresa, pero ellos serían los representantes. Gracias, Janet. Señor viceministro, quisiera hacerle una pregunta sobre el Registro Nacional de Desempleo. Yo ya he tenido la oportunidad de usar la plataforma de Panamá Digital, me parece maravillosa, un gran avance para los trámites y la prestación de servicios que ofrece el Mitradel. Y específicamente de este Registro Nacional de Desempleo, quisiera saber, bueno, ya vi que lo implementaron, y esta comunicación que debe realizar el empleador debe darse a partir de febrero que entró en vigencia la ley, o debe abarcar los despidos durante el estado de emergencia. Sí, muy buena pregunta. Debe ser a partir de la promulgación de la ley. Toda ley tiene efectos en cuanto a todas sus normativas, salvo que exista alguna norma que exista la necesidad de que sea aplicada retroactivamente y bajo criterios muy bien establecidos a nivel, o que tenga un impacto de carácter social para poder generarla, por lo cual va a ser a futuro, va a ser de la promulgación en adelante. En estos momentos nosotros establecimos dentro del módulo de plataforma digital de la página web del portal de Mitradel, establecimos allí el módulo de reactivación, y establecimos un módulo de notificación, determinación de la relación, cambio de estatus. Entonces allí hemos estado recibiendo muy informalmente y para contenido interno las terminaciones. Sin embargo, allí solamente se encuentra la información necesaria y básica vinculada a la reactivación y a la suspensión. Y allí hemos recibido 11.000 registros durante la pandemia. Por lo que estos registros que hemos recibido allí de 11.000 personas se van a sumar a lo que es el Registro Nacional de Desempleo, que está vigente a partir del día de hoy. Y que esta información va a llegar aquí a este registro. Sin embargo, el registro que nace hoy, deben aparecer ahí los registros desde la fecha en que se promulgó la ley, donde está vigente, y es el compromiso que van a tener entonces las empresas y los trabajadores. Muy interesante, perfecto, muy claro. A ver, tengo otra pregunta sobre, durante el tiempo de suspensión del contrato, ¿el trabajador continúa acumulando mensualmente la porción de vacaciones? Bueno, es correcto. Sí, es correcto. Sí. Nosotros establecimos allí al momento sobre todo para el momento de la liquidación, establecimos ahí con claridad al momento de hacer los cálculos, lo que en esto debo ser muy claro en indicar que no se acumula a partir del 13º mes, ya que existe una regulación muy precisa sobre la partida del 13º mes que no contempla y no genera la cobertura para esta situación de la suspensión de los contratos. Precisamente hemos tenido nosotros que en algunas normativas, decretos y leyes
establecer, ya que el Código de Trabajo no pudiese contemplar, que contempla muchas situaciones que estaríamos inmersos en una pandemia, y que esta pandemia pudiese, una crisis de salud o sanitaria pudiese tomar más de un año, y por ello que hemos tenido que establecer algunas normativas. En estos momentos te puedo yo responder, efectivamente se toma en consideración lo que son las vacaciones y para el momento de los cálculos, que ya es un acuerdo que se estableció en la mesa tripartita, y esta norma responde a lo que nosotros ahí consensuamos entre las tres partes. Muchísimas gracias, señor viceministro. ¿Qué comentarios nos pueden ampliar quizás medidas que han funcionado o la experiencia que han tenido hasta el momento con respecto a los comités COVID y las medidas de bioseguridad? Sí, nosotros, el comité COVID, el comité de higiene o el comité especial ha tenido injerencia en muchas de las decisiones de la empresa. Incluso en algunas empresas el comité COVID ha estado revisando, como mencionó la licenciada Bravo, algunas decisiones en equipo con la parte gerencial de la empresa, con la parte de recursos humanos y con el funcionamiento administrativo. No solo a nivel de medidas sanitarias, sino a nivel de toma de decisiones administrativas, sugerencias y recomendaciones. Entre ellas, entre las mayores recomendaciones, que se notó que en la segunda ola los casos de COVID no se registraban ni se multiplicaban dentro de las empresas o dentro del ambiente laboral, sino que los mismos se daban al momento del transporte o del traslado de los trabajadores hacia las fuentes de trabajo. Allí los comités COVID hicieron unas recomendaciones con los trabajadores para lo que es el transporte, y también hicieron recomendaciones sobre teletrabajo. Y estas dos recomendaciones fueron importantes. También los comités COVID han dado muestras importantes de solidaridad a nivel de empresas y a nivel también de lo que puede ser la parte administrativa, como por ejemplo la creación de jornadas de turnos rotativos, la creación de el tema de lo que es la movilidad laboral y algunas otras recomendaciones que han podido generar los comités como recomendaciones a la empresa. Entonces, estas son parte de las recomendaciones. Vuelvo y repito, el tema de jornadas, turnos, movilización, teletrabajo y algunas otras condiciones vinculadas propiamente al desarrollo del mismo trabajador. Bueno, gracias, señor viceministro. Complementando un poquito, sé que son dudas que tienen muchas empresas, ahora que usted mencionaba todo el tema del 13º mes. Creo que existe una confusión y es importante aprovechar y aclararla. En cuanto al tema del 13º mes, si bien la ley establece que para el cálculo de las prestaciones, o sea, estamos hablando del momento de la terminación laboral, todas las prestaciones en su totalidad, la prima de antigüedad, las vacaciones, el 13º mes y la indemnización en los casos que correspondan, se deberá tomar en cuenta el acumulado o el proporcional de los 6 meses anteriores a la declaración del estado de emergencia o el último mes antes de la declaración del estado de emergencia, que fue en marzo de 2020. El escenario que mejor le convenga al trabajador, salvo que digamos en una empresa que le realizó un aumento posterior a este, evidentemente sería siempre el escenario que más convenga de acuerdo a lo que establece nuestra ley laboral y sus garantías. Eso es muy importante porque creo que muchas empresas tienen la duda de, por ejemplo, ahora que viene el mes de abril, si deben o no pagar la partida del 13º mes si tienen trabajadores suspendidos. La norma que establece tanto la ley como el decreto que regulan el 13º mes no aplica para el periodo suspendido. Lo que establece la ley 201 es que deben tomar en cuenta el salario para calcular el proporcional correspondiente al momento de la liquidación. Pero si el trabajador está suspendido, no están obligados, bajo ninguna normativa legal, a pagar el 13º mes. Eso es muy importante, creo que genera mucha confusión tanto para trabajadores y empleadores. Y complementando también todo el tema de las medidas de COVID y de bioseguridad, es de suma importancia que hoy en día ya los comités pueden agendar o reasignar
que si ya se regresó al centro de trabajo, aquellos trabajadores con enfermedades crónicas o embarazadas o condiciones especiales que se mantenían en condiciones de teletrabajo ya se pueden regresar a su centro de trabajo, siempre y cuando obviamente las empresas cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas, sobre todo ante personas con un mayor riesgo. Y en cuanto a, digamos, las modalidades de horas, teletrabajo y demás, continúa vigente y se puede realizar mediante el artículo 159 del Código de Trabajo, siempre y cuando conste por escrito entre trabajador y empresa la modificación de la jornada de trabajo. Esto es algo que todavía se permite, está amparado en el Código de Trabajo y las empresas pueden continuar aplicando la modificación de la jornada laboral. Esto es muy importante aclararlo y, por ejemplo, que trabajadores que pertenecen a un comité COVID lo tengan muy claro, ya que a veces se cree que porque ya el decreto anterior no estaba vigente no se permite, pero bajo el Código de Trabajo sí es permitido. Muchísimas gracias por esas consideraciones, Janet. Ya para ir cerrando, respetando la hora, señor viceministro, una consulta. ¿Se mantiene habilitada alguna línea telefónica o correo electrónico del Mitradel para aclarar estas dudas? ¿Y se está atendiendo presencialmente también o todo se está manejando de forma virtual? Sí, ya estamos atendiendo de manera presencial. Hemos estado atendiendo de manera presencial luego de ya lo que es la reactivación de las diferentes actividades económicas y la eliminación de los toques de queda, medidas de restricciones que nos llevaban a tener que atender a la persona de manera virtual para orientar y asesorar. Y ya entonces de alguna manera eliminamos lo que son las orientaciones. Ahora se dan de manera presencial y lo que se mantiene son denuncias de algunos otros servicios. Tenemos 11 servicios digitales en la página web o en el portal del Mitradel y entonces ahí pueden accesar a lo. En este momento también quiero hacer una aclaración. La licenciada Bravo habló sobre la parte del procedimiento, también de las suspensiones, los requisitos. Nosotros lanzamos con esta ley una nueva plataforma de prórrogas. Una nueva plataforma de prórrogas que es mucho más fácil, mucho más amigable, es tipo formulario que permite a la persona tener una claridad de que si está enviando la información toda o no la está enviando. Y de igual manera también al momento de enviarla va a recibir una información de que envió la información de manera exitosa. Y eso le da tranquilidad a la empresa que en algún momento cuando enviaba un correo indicaba y decía el correo llegó, se fue, no se fue, si falló el internet. Entonces ahora tenemos la claridad de que con este formulario las cosas van a mejorar. Esta plataforma se estuvo trabajando por 6 meses, ya que está validada, incorporada con interoperabilidad con la Caja del Seguro Social, con el Tribunal Electoral, y ahora nos va a permitir a nosotros poder de alguna manera responder con mucha más agilidad pues lo que son las solicitudes. Y en este momento también debemos indicar de que en algún momento, si existiese, como explicó la licenciada Bravo, muy atinadamente, existiese alguna situación de cuarentena que también ya está contemplada en la ley. O sea, no habría que hacer un decreto 8 o un decreto 231 si hay una cuarentena, porque ya en la ley ya estamos previendo la situación y se habilitará entonces la plataforma. Hay algo que quisiera explicar frente a las prórrogas, que son 2 detalles importantes. Primero, nadie que hubiese no de alguna manera utilizado las prórrogas del 157, 201 y 8, decreto 8, pudiese ahora venir a presentar una solicitud nueva de suspensión sin haber utilizado las prórrogas. O sea, esto es consecutivo. Viene de la ley 157 hasta ahora, por lo que la persona que presente una solicitud o una suspensión de contratos no será en base a la ley 201, si no la ha presentado con esa constancia o permanencia a través del tiempo en base a la ley y en base a los decretos, por lo cual deberá aplicar el Código de Trabajo, el artículo 199 con el procedimiento ordinario y normal. Y lo otro también que es importante es que las solicitudes para los próximos meses deben ser enviadas a través de la plataforma 10 días antes
del vencimiento. Es decir, si vamos a aplicar una solicitud para el mes de abril, deben 10 días antes de vencido el mes enviar o llenar lo que es el formulario a través de del portal y el módulo de prórrogas de suspensiones de los contratos. En este caso, este mes, por la ley haberse aprobado el 28 de febrero o haber sido sancionada, los 10 días se contaron a partir de la promulgación de la ley y no antes. Y eso es importante porque fue aclarado en nuestras redes y en nuestras diversas comunicaciones del Ministerio de Trabajo. Eso lo que pudiéramos nosotros aclarar sobre algunos temas pendientes de esta ley. Yo no sé, bueno, si hay alguna otra pregunta, Ana Carolina. Creo que no, señor viceministro. Muchísimas gracias a ambos por tenerlos acá y por aceptar siempre las invitaciones de AmCham. Excelente charla, creo que aclaró muchísimas dudas y quedamos pendientes para la presentación y la inauguración de la plataforma de migración laboral, que sé que hay un importante sector de nuestro gremio muy interesado en esa plataforma. Sí. Muchísimas gracias nuevamente, y bueno, recordarle que todo es gracias a nuestros patrocinadores Platinum Leadership Circle, Chevron, AES Panamá, 3M, Citi y British American Tobacco, nuestras empresas Gold, Dell Technologies y Ricardo Pérez S.A. Muchísimas gracias, señor viceministro Roger Tejada Briden, por estar con nosotros, y la licenciada Janet Bravo. Ya saben que AmCham es su casa. Muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos en el siguiente evento.